y que hay muchos factores que escapan a lo jurídico. Por cierto, pronto vamos a ver más que lo jurídico, lo político en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se reúne dentro de 2 semanas. Ciertamente. Buenas tardes a toda la audiencia y a este prestigioso programa, su personal técnico. Quiero decirte que hay grandes expectativas porque realmente el sistema internacional de las Naciones Unidas está en mora por la historia. La deuda fundamental es el día por hacer las reformas y comprender la evolución de las coyunturas históricas, ¿sí? Por otra parte, se está planteando un proyecto a 10 años de lo que fue la última organización de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero por ahora, en la Asamblea General, sí, se verá el resultado de esta cumbre de Shanghái. Sí, exacto, pero te coloco, digamos, un libreto de una parte del mundo como piensa, ¿sí? Cuando hay, como te decía, una mora histórica, reformas por hacer y atomizar y parar. Que no ha sido posible con Naciones Unidas. No, no ha sido, lamentablemente, porque han despreciado la fase multilateral de la diplomacia, ¿sí? Potencias del mundo buscan la fase unilateral o bilateral, ¿sí? Minimizando la posibilidad que por medio de expertos y la capacidad de la negociación de la misma diplomacia puedan atomizar un conflicto que tenía que haberse, digamos, parado hace meses atrás. Ahora, en la Asamblea General, vamos a ver, ahí van a exponerse los criterios de cada país del mundo, incluyendo todos los de América Latina. Es interesante para empezar diálogos y negociación. Sí, es interesante, pero el problema también está en el aspecto estructural. ¿De qué vale que la Asamblea General, entre comillas, la supremacía de las Naciones Unidas, porque, entre comillas, el hecho de que sus decisiones no son vinculantes? Quien administra o el uso de la fuerza legítima es el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Ahí es donde es la reforma fundamental, ¿no? Sí, fundamental. Y también es en los pesos y los contrapesos. En la medida en que no tenga un contrapeso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que muchas veces se equivoca o alberga intereses subyacentes en los conflictos internacionales, definitivamente internacional público por aplicar y la paz llega tardía. Por ejemplo, en la reunión de Shanghái estaba la mitad del Consejo de Seguridad, que muchas veces se opone a la política de Estados Unidos, o cuando se reúne Occidente y Europa, el Oriente muchas veces vota contra ella. Es imposible llegar a acuerdos. Es imposible, y no solo eso, son miembros sancionados por, digamos, medidas económicas unilaterales. Hay una confrontación y el lenguaje, aunque ellos dicen que no, también asoman la posibilidad de una anti-OTAN. Y es peligroso. En vez de llegar a una cooperación, un entendimiento en cuanto a la seguridad colectiva global, de los grandes problemas que tiene el planeta y de los nuevos conceptos estratégicos por diseñar, manda un libreto también sublime, muy romántico, de confrontación. De hecho, ellos hablan del multilateralismo. Pero ¿qué pasa? ¿Hay democracia interna en los foros multilaterales? No, no la hay. Eso hay que revisarlo con profundidad. O sea, democratizar el propio sistema de Naciones Unidas, empezando por la reforma del Consejo de Seguridad, eliminando también el derecho a veto. El derecho a veto puede existir siempre y cuando el actor no sea juez y parte. Ahí está el detalle. Se trancan los procedimientos por eso. Sí, y derechos humanos. Y que también existe un procedimiento de contrapeso que la Asamblea puede, a través de decisiones que se conviertan vinculantes, que es la manera por la cual la comunidad internacional habla, ellos puedan decirle al Consejo de Seguridad, estás equivocado, agiliza el procedimiento y decide de esta forma, pues. Es la tesis francesa de evitar la unanimidad y cuando son conflictos de llegar a la mayoría o minoría y la Asamblea General que sea fundamental. Sí, y no, y solo hecho también está, además del aspecto estructural, desconcentrar las Naciones Unidas, sí, que vayan hacia la periferia, para que con gestiones de crisis definitivamente eviten que los problemas se conviertan. Gestionar, buscar la solución antes de que el problema o la sangre llegue al río. Eso es fundamental. La diplomacia tiene mucha fuerza. Tiene cómo hacerlo. Como abogado internacionalista, ¿hay un derecho internacional único o hay una dualidad entre ese derecho internacional y los derechos nacionales y todo lo del viejo justnaturalismo, que hay principios antes que el derecho que tiene que consagrar el derecho? De manera pragmática, podemos decir de que hay muchas interpretaciones y la doctrina alimenta como fuente del derecho internacional público las vertientes, ¿sí? Cada área del mundo, de repente, podemos decir que existe un derecho internacional público americano, ¿sí? O un derecho internacional público europeo. Y muchas veces el tinte geopolítico... Y uno oriental también, de China. Exacto, y el tinte geopolítico supedita el destino de las decisiones y de las mismas instituciones.
Entonces, es complejo. Lo interesante es que hay cosas que no se pueden negociar, no se pueden obviar, ¿sí? Y ante todo se restablezca el norte y la brújula de lo que fue en sus mejores momentos la nación. Debe ser la parte ética, moral, porque más allá del derecho, la dimensión del derecho tiene que ser referencia al bien y al mal, a la moral. Muchas veces son intereses políticos los que actúan. Sí, no, la moral, la ética y que el mundo definitivamente dé un salto histórico de que culminó. A mí me aterra cuando escucho muchos parlamentarios nacionales, por razones obvias no voy a decir el nombre, porque la idea no es politizar esto es una opinión jurídica, es que con la diplomacia del micrófono le hacen daño a Venezuela. Mucho daño, sí. Le hace mucho daño. La paz es la única alternativa que hay. La negociación, el artículo 73 de la Carta de la ONU, solución pacífica de los conflictos internacionales. Pero con una reforma para la implementación, sobre todo añadir la figura del alto al fuego. ¿Cómo es posible que en el Medio Oriente hay un proceso de negociación pero sin alto al fuego? ¿Cómo es posible que en Ucrania hay un proceso de negociación sin alto al fuego? O sea, es una contradicción. Si tienes una negociación directa o estás en buenos oficios que pueden llevar a un diálogo, siguen disparando misiles, enviando drones, asesinando civiles, no diferenciando lo que es un ataque militar con las infraestructuras civiles, se pierden empleo, se desplazan familias, se asesinan. Sí, ninguna guerra tiene resultado positivo. Entonces ahí está el detalle, y hay que evolucionar. El que muere en Ucrania, ucraniano o ruso, es lo mismo que un palestino o un israelí, son vidas humanas. Sí. Y ojalá que hubiera paz en el mundo. ¿Qué propondrías entonces? Una reformulación de Naciones Unidas. Completa, estructural, una desconcentración, una revisión exhaustiva del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, ver hasta qué punto se puede mejorar la capacidad de medidas coercitivas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los pesos y los contrapesos, y sobre todo que aquel que esté negociando la paz en conformidad con los artículos 33 de las Naciones Unidas, incluso cuando el mismo Consejo de Seguridad insta a las partes a usar esos mecanismos, detenga el fuego. Y de no hacerlo, pueda, bajo un informe de supervisión, sancionado para tales efectos, y de esa manera no opacar el camino hacia la paz. Bueno, muchísimas gracias al profesor Wilmer Partida, abogado y también licenciado en Estudios Internacionales. Y regresamos con el tema de África, que es un continente olvidado y que quiere ser actor en el sistema internacional. Ya regresamos.